Un breve resumen del ensayo académico Costa Rican Jewry, An Economic and Political Outline, escrito por Lowell Gudmundson. Presentación por Isen. Introducción. La introducción del ensayo Costa Rican Jewry, An Economic and Political Outline de Lowell Gudmundson destaca la historia de la comunidad judía en Costa Rica, la cual está dominada por los inmigrantes polacos que llegaron en las décadas de 1930 y 1940. Aunque Costa Rica también recibió pequeños grupos de judíos sefardíes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como algunos judíos sudamericanos después de 1970, la mayoría de la población judía en 1941, 700 de 743, era de origen polaco. Entre 1929 y 1939, casi 600 judíos polacos migraron a Costa Rica y otros 200 llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. En 1978, la comunidad judía costarricense estaba compuesta por 411 familias o 1.586 individuos, de los cuales el 90% eran descendientes de polacos. Esta inmigración relativamente pequeña formó una comunidad muy unida, reforzada por la experiencia compartida de la inmigración, su origen común en aldeas de Polonia y la presencia de un antisemitismo esporádico en la sociedad costarricense. Este capítulo se centra en estas características de la comunidad judía en Costa Rica y su desarrollo histórico, conectando la experiencia del pasado con la situación contemporánea y las perspectivas futuras de la comunidad. Inmigración y experiencia ocupacional. En la sección Immigrants and Their Occupational Experience del ensayo de Lowell Gudmundson, se detalla el proceso de establecimiento y desarrollo económico de los judíos en Costa Rica. Los primeros judíos, de origen sefardí, llegaron a finales del siglo XIX, involucrados en el comercio y ocupando ocasionalmente cargos políticos. Enrique Yankelewicz, un comerciante austríaco-argentino, jugó un papel crucial al establecer la tienda Mil Colores, que proporcionó productos a los mercaderes ambulantes polacos que arribaron en la década de 1930. Estos inmigrantes, provenientes principalmente de los pueblos polacos Ejochow y Ostrowiec, se destacaron en oficios como la artesanía y el comercio, trayendo consigo habilidades comerciales y técnicas. Aunque inicialmente trabajaron como vendedores ambulantes con consignación, para 1952 la mayoría se había convertido en propietarios de tiendas o empresas. La ocupación de los judíos se diversificó y profesionalizó, destacándose en la manufactura de ropa y el comercio, con una notable disparidad en el tamaño de las empresas dentro de la comunidad. La economía de los judíos costarricenses experimentó una expansión significativa durante los años 60, impulsada por el mercado común centroamericano, y hoy en día sigue creciendo con énfasis en exportaciones a Estados Unidos y el Caribe, junto con una nueva generación de profesionales y académicos desde los años 70. Desafíos sociales y políticos. A partir de 1936, los judíos polacos en Costa Rica enfrentaron una creciente crítica social y política, inicialmente sin un antisemitismo abierto, pero con acusaciones de competencia desleal y presuntos vínculos comunistas. El presidente Ricardo Jiménez fue criticado por su favoritismo hacia estos inmigrantes y su sucesor, León Cortés, intensificó las restricciones hacia ellos, aunque permitió la entrada de 159 judíos polacos durante su mandato, 1936 a 1940. Cortés introdujo políticas restrictivas y exigió el registro de residentes judíos, mientras que su sucesor Rafael Ángel Calderón Guardia se enfrentó a presiones similares y permitió una investigación que recomendó restricciones drásticas sobre los judíos. En 1948, durante la Guerra Civil, el antisemitismo se intensificó con actos de violencia y vandalismo, aunque José Figueres, líder rebelde, garantizó protección a la comunidad judía. La situación alcanzó su cúspide en 1952 con ataques y manifestaciones antijudías, pero después de una intervención internacional y la presión pública, el antisemitismo se redujo significativamente en la política costarricense. Transformación contemporánea. Desde la década de 1950, la comunidad judía en Costa Rica ha experimentado una notable transformación. Originalmente formada por pequeños comerciantes en San José, la comunidad ha evolucionado hacia una estructura más compleja, con una creciente presencia de profesionales de segunda y tercera generación,
Superando el comercio tradicional. La consolidación de instituciones comunitarias como la Escuela Dr. Chaim Weizmann, fundada en 1960, y el Centro Israelita Sionista de Costa Rica, ha acompañado esta evolución, aunque también se ha observado una secularización y una menor religiosidad. En la década de 1970, los judíos costarricenses se destacaban en diversas profesiones, como medicina e ingeniería, en comparación con su representación en el comercio. Aunque las relaciones con Israel han sido cercanas desde 1948, la comunidad ha mantenido una postura unificada principalmente en torno al apoyo al Estado de Israel, sin que este vínculo se haya convertido en un tema político significativo en Costa Rica. La estabilidad y el éxito de la comunidad reflejan tanto el legado de los inmigrantes polacos como la integración en la vida profesional y académica del país. Conclusión. El ensayo Costa Rica en Jewry, An Economic and Political Outline de Lowell Gudmundsen presenta una historia detallada de la comunidad judía en Costa Rica, desde sus raíces en la inmigración polaca hasta su evolución hacia una comunidad profesional diversa y estable. A lo largo de las décadas, la comunidad ha enfrentado desafíos sociales y políticos, incluidos episodios de antisemitismo, pero ha logrado superar estas dificultades, consolidando instituciones y fortaleciendo sus vínculos con Israel. Hoy en día, los judíos costarricenses son una parte integral de la sociedad, con una presencia significativa en las profesiones académicas y técnicas, mientras mantienen su identidad cultural y sus lazos históricos. Fin. Un breve resumen del ensayo académico Costa Rica en Jewry, An Economic and Political Outline, escrito por Lowell Gudmundsen. Presentación por Isen. Bibliografía, Gudmundsson, Lowell. Costa Rican Jewry, An Economic and Political Outline. The Jewish Presence in Latin America, editado por Judith Laken-Elkin y Gilbert W. Merckx, First ed. Routledge, 1987, pp 219 a 231. https://doi.org/10.4324/9781003022053